Carlos Castaneda. Las enseñanzas de Don Juan. Una forma yaqui de conocimiento. Prólogos de Octavio Paz y Walter Goldschmidt. Fondo de Cultura Económica, México. Traducción de Juan Tovar. 30º aniversario de la primera edición, con un nuevo comentario del autor. Para Don Juan, y para las dos personas que compartieron conmigo su sentido del tiempo mágico. Hoy te presento La mirada anterior, por Octavio Paz. Prólogo por Walter Goldschmidt. Comentarios del autor en ocasión de cumplirse el 30º aniversario de la primera edición de esta obra. Reconocimientos. La mirada anterior. Hace unos años, me dijo Henry Micó, yo comencé publicando pequeñas plaquettes de poesía. El tiro era de unos 200 ejemplares. Después subí a 2000 y ahora he llegado a los 20,000. La semana pasada, un editor me propuso publicar mis libros en una colección que tira de 100,000 ejemplares. Rehusé. Lo que quiero es regresar a los 200 del principio. Es difícil no simpatizar con Micó. Más vale ser desconocido que mal conocido. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Además, la obra debe preservar su misterio. Cierto, la publicidad no disipa los misterios, y Homero sigue siendo Homero después de miles de años y miles de ediciones. No los disipa, pero los degrada. Hace de Prometeo un espectáculo de circo, de Jesucristo una estrella de music hall, de las meninas un ícono de obtusas devociones y de los libros de Marx objetos simultáneamente sagrados e ilegibles. En los países comunistas nadie los lee y todos juran en vano sobre ellos. La degradación de la publicidad es una de las fases de la operación que llamamos consumo. Transformadas en golosinas, las obras son literalmente deglutidas, ya que no gustadas, por lectores apresurados y distraídos. Algunos desesperados de talento oponen a las facilidades de la publicidad un texto impenetrable, recurso suicida. La verdadera defensa de la obra consiste en irritar y seducir la atención del lector con un texto que pueda leerse de muchas maneras. El ejemplo mayor es Finnegan's Guns Wake. La dificultad de ese libro no depende de que su significado sea inaccesible, sino de que es múltiple. Cada frase y cada palabra es un haz de sentidos, un puñado de semillas semánticas que Joyce siembra en nuestras orejas, con la esperanza de que germinen en nuestra cabeza. Icción, convertido en libro, Icción y sus reflexiones, flexiones y fluxiones. Una obra que dura, lo que llamamos un clásico. Es una obra que no cesa de producir nuevos significados. Las grandes obras se reproducen a sí mismas en sus distintos lectores y así cambian continuamente. De la capacidad de autoproducción se sigue la pluralidad de significados y de esta, la multiplicidad de lecturas. Solo hay una manera de leer las últimas noticias del diario, pero hay muchas de leer a Cervantes. El periódico es hijo de la publicidad, y ella lo devora. Es un lenguaje que se usa, y que al usarse, se gasta hasta que termina en el cesto de la basura. El Quijote es un lenguaje que al usarse, se reproduce y se vuelve otro. Es una transparencia ambigua. El sentido deja ver otros posibles sentidos. ¿Qué pensará Carlos Castaneda de la inmensa popularidad de sus obras? Probablemente se encogerá de hombros, un equívoco más en una obra que desde su aparición provoca el desconcierto y la incertidumbre. En la revista Time se publicó hace unos meses una extensa entrevista con Carlos Castaneda. Confieso que el misterio Castaneda
me interesa menos que su obra. El secreto de su origen, es peruano, brasileño o chicano, me parece un enigma mediocre, sobre todo si se piensa en los enigmas que nos proponen sus libros. El primero de esos enigmas se refiere a su naturaleza, antropología o ficción literaria. Se dirá que mi pregunta es ociosa, documento antropológico o ficción. El significado de la obra es el mismo. La ficción literaria es ya un documento etnográfico, y el documento, como sus críticos más encarnizados lo reconocen, posee indudable valor literario. El ejemplo de Tristes Tropiques, autobiografía de un antropólogo y testimonio etnográfico, contesta la pregunta. ¿La contesta realmente? Si los libros de Castaneda son una obra de ficción literaria, lo son de una manera muy extraña. Su tema es la derrota de la antropología y la victoria de la magia. Si son obras de antropología, su tema no puede ser lo menos la venganza del objeto antropológico, un brujo sobre el antropólogo hasta convertirlo en un hechicero, anti-antropología. La desconfianza de muchos antropólogos ante los libros de Castaneda no se debe solo a los celos profesionales o a la miopía del especialista. Es natural la reserva frente a una obra que comienza como un trabajo de etnografía. Las plantas alucinógenas, peyote, hongos y datura en las prácticas y rituales de la hechicería yaqui, y que a las pocas páginas se transforma en la historia de una conversión. Cambio de posición. El objeto del estudio, Don Juan Chamán Yaqui, se convierte en el sujeto que estudia y el sujeto, Carlos Castaneda, antropólogo, se vuelve el objeto de estudio y experimentación. No solo cambia la posición de los elementos de la relación, sino que también ella cambia. La dualidad sujeto-objeto, el sujeto que conoce y el objeto por conocer, se desvanece, y en su lugar aparece la de maestro-neófito. La relación de orden científico se transforma en una de orden mágico-religioso. En la relación inicial, el antropólogo quiere conocer al otro. En la segunda, el neófito quiere convertirse en otro. La conversión es doble, la del antropólogo en brujo y la de la antropología en otro conocimiento. Como relato de su conversión, los libros de Castaneda colindan en un extremo con la etnografía y en otro con la fenomenología, más que de la religión, de la experiencia que he llamado de la otredad. Esta experiencia se expresa en la magia, la religión y la poesía, pero no solo en ellas. Desde el Paleolítico hasta nuestros días, es parte central de la vida de hombres y mujeres. Es una experiencia constitutiva del hombre, como el trabajo y el lenguaje. Abarca del juego infantil al encuentro erótico, y del saberse solo en el mundo a sentirse parte del mundo. Es un desprendimiento del yo que somos o creemos ser, hacia el otro que también somos y que siempre es distinto de nosotros. Desprendimiento, aparición, experiencia de la extrañeza que es ser hombres. Como destrucción crítica de la antropología, la obra de Castaneda roza las opuestas fronteras de la filosofía y la religión. Las de la filosofía porque nos propone, después de una crítica radical de la realidad, otro conocimiento no científico y alógico. Las de la religión porque ese conocimiento exige un cambio de naturaleza en el iniciado, una conversión. El otro conocimiento abre las puertas de la otra realidad o condición de que el neófito se vuelva otro. La ambigüedad de los significados se despliega en el centro de la experiencia de Castaneda. Sus libros son la crónica de una conversión, el relato de un despertar espiritual, y al mismo tiempo son el redescubrimiento y la defensa de un saber despreciado por Occidente y la ciencia contemporánea. El tema del saber está ligado al del poder, y ambos al de la metamorfosis. El hombre que sabe, el brujo,
es el hombre de poder, el guerrero, y ambos, saber y poder, son las llaves del cambio. El brujo puede ver la otra realidad porque la ve con otros ojos, con los ojos del otro. Los medios para cambiar de naturaleza son ciertas drogas usadas por los indios americanos. La variedad de las plantas alucinógenas que conocían las sociedades precolombinas es asombrosa, del yagué o ayahuasca de Sudamérica al peyote del altiplano mexicano, y de los hongos de las montañas de Oaxaca y Puebla a la datura que da Don Juan a Castaneda en el primer libro de la trilogía. Aunque los misioneros españoles conocieron y condenaron el uso de sustancias alucinógenas por los indios, los antropólogos modernos no se interesaron en el tema sino hasta hace muy poco tiempo. En realidad, señala Michael J. Harner, los estudios más importantes sobre la materia se deben, más que a los antropólogos, a farmacólogos como Lewin y a botánicos como Schultz y Watson. Uno de los méritos de Castaneda es haber pasado de la botánica y la fisiología a la antropología. Castaneda ha penetrado en una tradición cerrada, una sociedad subterránea y que coexiste, aunque no convive con la sociedad moderna mexicana. Una tradición en vías de extinción, la de los brujos, herederos de los sacerdotes y chamanes precolombinos. La Sociedad de los Brujos de México es una sociedad clandestina que se extiende en el tiempo y en el espacio. En el tiempo es nuestra contemporánea, pero por sus creencias, prácticas y rituales, hunde sus raíces en el mundo prehispánico, y en el espacio es una cofradía que por sus ramificaciones abarca a toda la República y penetra hasta el sur de los Estados Unidos. Una tradición sincretista, lo mismo por sus prácticas que por su visión del mundo. Por ejemplo, Don Juan usa indistintamente el peyote, los hongos y la datura, mientras que los chamanes de Huautla, según Moon, se sirven únicamente de los hongos. En las ideas de Don Juan sobre la naturaleza de la realidad y del hombre, aparece continuamente el tema del doble animal, el nahual, cardinal en las creencias precolombinas, al lado del concepto de origen cristiano. Sin embargo, no me parece aventurado afirmar que se trata de un sincretismo en el que tanto el fondo como las prácticas son esencialmente precolombinas. La visión de Don Juan es la de una civilización vencida y oprimida por el cristianismo virreinal y por las sucesivas ideologías de la República Mexicana, de los liberales del siglo XIX a los revolucionarios del XX. Un vencido indomable. Las ideologías por las que matamos y nos matan desde la independencia han durado poco. Las creencias de Don Juan han alimentado y enriquecido la sensibilidad y la imaginación de los indios desde hace varios miles de años. Es notable, mejor dicho, reveladora, la ausencia de nombres mexicanos entre los investigadores de la faz secreta nocturna de México. Esta indiferencia podría atribuirse a una deformación profesional de nuestros antropólogos, víctimas de prejuicios cientistas que por lo demás no comparten todos sus colegas de otras partes. A mi juicio, se trata más bien de una inhibición debida a ciertas circunstancias históricas y sociales. Nuestros antropólogos son los herederos directos de los misioneros, del mismo modo que los brujos lo son de los sacerdotes prehispánicos. Como los misioneros del siglo XVI, los antropólogos mexicanos se acercan a las comunidades indígenas no tanto para conocerlas como para cambiarlas. Su actitud es inversa a la de Castaneda. Los misioneros querían extender la comunidad cristiana a los indios. Nuestros antropólogos quieren integrarlos en la sociedad mexicana. El etnocentrismo de los primeros era religioso, el de los segundos es progresista y nacionalista. Esto último limita gravemente su comprensión de ciertas formas de vida. Sahagún comprendía profundamente la religión india, incluso si la concebía como una monstruosa artimaña del demonio.
porque la contemplaba desde la perspectiva del cristianismo. Para los misioneros, las creencias y prácticas religiosas de los indios eran algo perfectamente serio, endemoniadamente serio. Para los antropólogos son aberraciones, errores, productos culturales que hay que clasificar y catalogar en ese museo de curiosidades y monstruosidades que se llama etnografía. Otro de los obstáculos para la recta comprensión del mundo indígena, lo mismo el antiguo que el contemporáneo, es la extraña mezcla de behaviorismo norteamericano y de marxismo vulgar que impera en los estudios sociales mexicanos. El primero es menos dañino, limita la visión, pero no la deforma. Como método científico es valioso, no como filosofía de la ciencia. Esto es evidente en la esfera de la lingüística, la única de las llamadas ciencias sociales que se ha constituido verdaderamente como tal. No es necesario extenderse sobre el tema. Chomsky ha dicho ya lo esencial. La limitación del marxismo es de otra índole. Reducir la magia a una mera superestructura ideológica puede ser desde cierto punto de vista exacto, solo que se trata de un punto de vista demasiado general y que no nos deja ver el fenómeno en su particularidad concreta. Entre antropología y marxismo hay una oposición. La primera es una ciencia, o más bien, aspira a convertirse en una. Por eso se interesa en la descripción de cada fenómeno particular y no se atreve, sino con las mayores reservas, a emitir conclusiones generales. Todavía no hay leyes antropológicas en el sentido en que hay leyes físicas. El marxismo no es una ciencia, sino una teoría de la ciencia y de la historia. Más exactamente, una teoría histórica de la ciencia. Por eso engloba todos los fenómenos sociales en categorías históricas universales. Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. El modelo histórico del marxismo es sucesivo, progresista y único. Quiero decir, todas las sociedades han pasado, pasarán o deben pasar por cada una de esas fases de desarrollo histórico, desde el comunismo original hasta el comunismo de la era industrial. Para el marxismo no hay sino una historia, la misma para todos. Es un universalismo que no admite la pluralidad de civilizaciones y que reduce la extraordinaria diversidad de sociedades a unas cuantas formas de organización económica. El modelo histórico de Marx fue la sociedad occidental. El marxismo es un etnocentrismo que se ignora. En otras páginas me he referido a la función de las drogas alucinógenas en la experiencia visionaria, Corriente Alterna, México 1967. Sería una impertinencia repetir aquí lo que dije entonces, de modo que me limitaré a recordar que el uso de los alucinógenos puede equipararse a las prácticas ascéticas. Son medios predominantes físicos y fisiológicos para provocar la iluminación espiritual. En la esfera de la imaginación, son el equivalente de lo que son el ascetismo para los sentidos y los ejercicios de meditación para el entendimiento. Apenas si debo añadir que para ser eficaz el empleo de las sustancias alucinógenas, ha de insertarse una visión del mundo y del trasmundo, una escatología, una teología y un ritual. Las drogas son parte de una disciplina física y espiritual, como las prácticas ascéticas. Las maceraciones del eremita cristiano corresponden a los padecimientos de Cristo y de sus mártires, el vegetarianismo del yoguín a la fraternidad de todos los seres vivos y a los misterios del karma, los giros del derviche a la espiral cósmica y a la disolución de las formas en su movimiento. Dos transgresiones opuestas pero coincidentes de la sexualidad normal, la castidad del clérigo cristiano y los ritos eróticos del adepto tantrista. Ambas son negaciones religiosas de la generación animal. La comunión huichol del peyote implica prohibiciones sexuales y alimenticias más rigurosas que la cuaresma católica y el ramadán islámico.
Cada una de estas prácticas es parte de un simbolismo que abarca al macrocosmos y al microcosmos. Cada una de ellas, asimismo, posee una periodicidad rítmica, es decir, se inscribe dentro de un calendario sagrado. La práctica es visión y sacramento, momento único y repetición ritual. Las drogas, las prácticas ascéticas y los ejercicios de meditación no son fines sino medios. Si el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción. El resultado no es la liberación interior, sino la esclavitud, la locura, y no la sabiduría, la degradación y no la visión. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Las drogas alucinógenas se han vuelto potencias destructivas porque han sido arrancadas de su contexto teológico y ritual. Lo primero les daba sentido, trascendencia. Lo segundo, al introducir periodos de abstinencia y de uso, minimizaba los trastornos psíquicos y fisiológicos. El uso moderno de los alucinógenos es la profanación de un antiguo sacramento, como la promiscuidad contemporánea es la profanación del cuerpo. Los alucinógenos, por lo demás, solo son útiles en la primera fase de la iniciación. Sobre este punto Castaneda es explícito y terminante. Una vez rota la percepción cotidiana de la realidad, una vez que la visión de la otra realidad cesa de ofender a nuestros sentidos y a nuestra razón, las drogas salen sobrando. Su función es semejante a la del mandala del budismo tibetano. Es un apoyo de la meditación, necesario para el principiante, no para el iniciado. La acción de los alucinógenos es doble. Son una crítica de la realidad y nos proponen otra realidad. El mundo que vemos, sentimos y pensamos aparece desfigurado y distorsionado. Sobre sus ruinas se eleva otro mundo, horrible o hermoso según el caso, pero siempre maravilloso. La droga otorga paraísos e infiernos, conforme a una justicia que no es de este mundo, pero que indudablemente se parece a la de otros según lo han descrito los místicos de todas las religiones. La visión de la otra realidad reposa sobre las ruinas de esta realidad. La destrucción de la realidad cotidiana es el resultado de lo que podría llamarse la crítica sensible del mundo. Es el equivalente, en la esfera de los sentidos, de la crítica racionalidad de la realidad. La visión se apoya en un escepticismo radical que nos hace dudar de la coherencia, consistencia y aún existencia de este mundo que vemos, oímos, olemos y tocamos. Para ver otra realidad, hay que dudar de la realidad que vemos con los ojos. Pirrón es el patrono de todos los místicos y chamanes. La crítica de la realidad de este mundo y del yo la hizo mejor que nadie hace 2 siglos David Hume. Nada cierto podemos afirmar del mundo objetivo y del sujeto que lo mira, salvo que uno y otro son haces de percepciones instantáneas e inconexas, ligadas por la memoria y la imaginación. El mundo es imaginario, aunque no lo sean las percepciones en que alternativamente se manifiesta y se disipa. Puede parecer arbitrario acudir al gran crítico de la religión. No lo es. Cuando veo esta mesa y esta chimenea, lo único que se me hace presente son determinadas percepciones particulares, que son de naturaleza semejante a la de todas las demás percepciones. Cuando vuelvo mi reflexión sobre mí mismo, no puedo jamás percibir este yo mismo sin alguna o algunas percepciones, ni puedo percibir nada más que las percepciones. Es pues la composición de estas lo que forma al yo. Don Juan, el chamán yaqui, no dice algo muy distinto. Lo que llamamos realidad no son sino descripciones del mundo. Pinturas las llama Castaneda, siguiendo en esto a Russell y a Wittgenstein, más que a su maestro yaqui. Estas descripciones no son más sino menos consistentes e intensas que las visiones del peyote en ciertos momentos privilegiados. El mundo y yo,
un haz de percepciones percibidas, emitidas, por otro haz de percepciones. Sobre este escepticismo, ya no sensible sino racional, se construye lo que Hume llama la creencia, nuestra idea del mundo y de la identidad personal, y Don Juan, la visión del guerrero. El escepticismo, si es congruente consigo mismo, está condenado a negarse. En un primer momento, su crítica destruye los fundamentos pretendidamente racionales en que descansa nuestra fe en la existencia del mundo y del ser del hombre. Uno y otro son opiniones, creencias desprovistas de certidumbre racional. El escéptico se sirve de la razón para mostrar las insuficiencias de la razón, su sinrazón secreta. Inmediatamente después, en un movimiento circular, se vuelve sobre sí mismo y examina su racionamiento. Si su crítica ha sido efectivamente racional, debe estar marcada por la misma inconsistencia, la sinrazón de la razón. La incoherencia aparece también en la crítica de la razón. El escéptico tiene que cruzarse de brazos y, para no contradecirse una vez más, resignarse al silencio y a la inmovilidad. Si quiere seguir viviendo y hablando, debe afirmar, con una sonrisa desesperada, la validez no racional de las creencias. El racionamiento de Hume, incluso su crítica del yo, aparece en un filósofo budista del siglo II, Nagarjuna, pero el nihilismo circular de Nagarjuna no termina en una sonrisa de resignación, sino en una afirmación religiosa. El indio aplica la crítica del budismo a la realidad del mundo y del yo. Son vacuos, irreales, al budismo mismo. También la doctrina es vacua y real. A su vez, la crítica que muestra la vacuidad e irrealidad de la doctrina es vacua y real. Si todo está vacío, también todo está vacío, incluso la doctrina, todo está vacío. Está vacío. El nihilismo de Nagarjuna se disuelve a sí mismo y reintroduce sucesivamente la realidad relativa del mundo y del yo. Después la realidad, también relativa, de la doctrina que predica la irrealidad del mundo y del yo, y al fin la realidad igualmente relativa de la crítica de la doctrina que predica la irrealidad del mundo y del yo. El fundamento del budismo, con sus millones de mundos, y en cada uno de ellos sus millones de Budas y Bodhisattvas, es un precipicio en el que nunca nos despeñamos. El precipicio es un reflejo que nos refleja. No sé qué pensarán don Juan y don Genaro de las especulaciones de Hume y de Nagarjuna. En cambio, estoy casi seguro de que Carlos Castaneda las aprueba, aunque con cierta impaciencia. Lo que le interesa no es mostrar la inconsistencia de nuestras descripciones de la realidad, sean las de la vida cotidiana o las de la filosofía, sino la consistencia de la visión mágica del mundo, la visión y la práctica. La magia es ante todo una práctica. Los libros de Castaneda, aunque poseen un fundamento teórico, el escepticismo radical, son el relato de una iniciación a una doctrina en la que la práctica ocupa el lugar central. Lo que cuenta no es lo que dice don Juan y don Genaro, sino lo que hacen. ¿Y qué hacen? Prodigios. Y esos prodigios son reales o ilusorios. Todo depende, dirá con sorna don Juan, de lo que se entienda por real o por ilusorio. Tal vez no son términos opuestos, y lo que llamamos realidad es también ilusión. Los prodigios no son sino reales ni ilusorios, son medios para destruir la realidad que vemos. Una y otra vez el humor se desliza insidiosamente en los prodigios, como si la iniciación fuese una larga tomadura de pelo. Castaneda debe dudar tanto de la realidad cotidiana negada por los prodigios, como de la realidad de los prodigios negada por el humor. La dialéctica de don Juan no está hecha de razones, sino de actos, pero no por eso es menos poderosa que las paradojas de Nagarjuna, Diógenes o Chuang Tzu.
La función del humor no es distinta de las drogas, el escepticismo racional y los prodigios. El brujo se propone, con todas esas manipulaciones, romper la visión cotidiana de la realidad, trastornar nuestras percepciones y sensaciones, aniquilar nuestros endebles racionamientos, arrasar nuestras certidumbres para que aparezca la otra realidad. En el último capítulo de Viaje a Ixtlán, Castaneda ve a don Genaro nadando en el piso del cuarto de don Juan como si nadase en una piscina olímpica. Castaneda no da crédito a sus ojos. No sabe si es víctima de una farsa o si está a punto de ver. Por supuesto, no hay nada que ver. Eso es lo que llama don Juan parar el mundo, suspender nuestros juicios y opiniones sobre la realidad, acabar con el esto y el aquello, el sí y el no, alcanzar ese estado dichoso de imparcialidad contemplativa a que han aspirado todos los sabios. La otra realidad no es prodigiosa, es. El mundo de todos los días es el mundo de todos los días. ¡Qué prodigio! La iniciación de Castaneda puede verse como un regreso, guiado por don Juan y don Genaro, ese Quijote y ese Sancho Panza de la brujería andante, dos figuras que poseen la plasticidad de los héroes de los cuentos y leyendas. El antropólogo desanda el camino, vuelta a sí mismo, no al que fue ni al pasado, a la hora. Recuperación de la visión directa del mundo, ese instante de inmovilidad en que todo parece detenerse, suspendido en una pausa del tiempo. Inmovilidad que sin embargo transcurre, imposibilidad lógica, pero realidad irrefutable para los sentidos. Maduración invisible del instante que germina, florece, se desvanece, brota de nuevo, el ahora, antes de la separación, antes de falso o verdadero, real o ilusorio, bonito o feo, bueno o malo. Todos vimos alguna vez el mundo con esa mirada anterior, pero hemos perdido el secreto. Perdimos el poder que une al que mira con aquello que mira. La antropología llevó a Castaneda a la hechicería y ésta a la visión unitaria del mundo, a la contemplación de la otredad en el mundo de todos los días. Los brujos no le enseñaron el secreto de la inmortalidad, ni le dieron la receta de la dicha eterna. Le devolvieron la vista, le abrieron las puertas de la otra vida. Pero la otra vida está aquí, sí, allá está aquí. La otra realidad es el mundo de todos los días. En el centro de este mundo de todos los días centella, como el vidrio roto entre el polvo y la basura del patio trasero de la casa, la revelación del mundo de allá. ¿Qué revelación? No hay nada que ver, nada que decir. Todo es alusión, seña secreta. Estamos en una de las esquinas del cuarto de los ecos. Todo nos hace signos y todo se calla y se oculta. No hay nada que decir. Alguna vez Bertrand Russell dijo que la clase criminal está incluida en la clase hombre. Uno podría decir, la clase antropólogo no está incluida en la clase poeta, salvo en algunos casos. Uno de esos casos se llama Carlos Castaneda. Octavio Paz, Cambridge, Massachusetts, a 15 de septiembre de 1973. Prólogo. Este libro es a la vez etnografía y alegoría. Carlos Castaneda, bajo la tutela de don Juan, nos hace atravesar ese momento de crepúsculo, esa grieta en el universo, entre la luz del día y la oscuridad, y penetrar en un mundo no simplemente aparte del nuestro, sino de un orden de realidad diferente por completo. Para alcanzarlo, tuvo la ayuda de mezcalito, hierba del diablo y humito, peyote, datura y hongos. Pero este no es un mero recuento de experiencias alucinatorias, pues las sutiles manipulaciones de don Juan guían al viajero mientras sus interpretaciones dan sentido
a los eventos que nosotros, a través del aprendiz de brujo, tenemos ocasión de experimentar. La antropología nos ha enseñado que el mundo recibe definiciones diferentes en sitios diferentes. No solo es que la gente tenga costumbres distintas, no es solo que la gente crea en dioses distintos y espere distintos destinos después de la muerte. Más bien, es que los mundos de pueblos diferentes tienen formas diferentes. Los mismos supuestos metafísicos difieren. El espacio no se adapta a la geometría euclidiana. El tiempo no forma un fluir continuo unidireccional. La casualidad no corresponde a la lógica aristotélica. El hombre no se diferencia del no hombre, ni la vida de la muerte, como en nuestro mundo. ¿Sabemos algo sobre la forma de estos mundos? Gracias a la lógica de los idiomas aborígenes y a los mitos y ceremonias registrados por antropólogos. Don Juan nos ha mostrado destellos del mundo de un hechicero yaqui, y como lo vemos bajo la influencia de sustancias alucinógenas, lo captamos con una realidad diferente, por entero, a la de aquellas otras fuentes. Esa es la virtud especial de esta obra. Castaneda afirma con razón que este mundo, pese a todas sus diferencias de percepción, posee su propia lógica interna. Ha intentado explicarlo desde dentro, por así decirlo, desde el interior de sus propias experiencias bajo la tutela de Don Juan, ricas e intensamente personales, más que examinarlo en los términos de nuestra lógica. Si no puede lograr esto por entero, tal cosa se debe no tanto a su limitación personal como a una limitación que nuestra cultura y nuestro lenguaje imponen a la percepción. Sin embargo, sus esfuerzos tienden un puente entre el mundo de un hechicero yaqui y el nuestro, entre el mundo de realidad no ordinaria y el mundo de realidad ordinaria. La importancia central de entrar en mundos ajenos al nuestro, y por ende la de la antropología misma, yace en el hecho de que la experiencia nos lleva a comprender que también nuestro propio mundo es una elaboración cultural. Experimentando otros mundos podemos entonces ubicar el nuestro en su valor justo y de ese modo capacitarnos para ver fugazmente como debe ser, de hecho, el mundo real, aquel entre nuestra propia estructura cultural y esos otros mundos. La sabiduría y la poesía de Don Juan, y la destreza y la poesía de su escribano, nos dan una visión tanto de nosotros mismos como de la realidad. Como es apropiada en toda alegoría, lo que se ve está en quien contempla, y no necesita aquí ninguna exégesis. Carlos Castaneda inició sus entrevistas con Don Juan siendo estudiante de antropología de la Universidad de California, Los Ángeles. Estamos en deuda con él por su paciencia, su valor y su perspicacia al buscar y enfrentar la prueba de su doble aprendizaje y al informarnos de los detalles de sus experiencias. En esta obra demuestra la destreza esencial de la buena etnografía, la capacidad de entrar en un mundo ajeno. Creo que ha encontrado un camino con corazón. Walter Goldsmith. Comentarios del autor en ocasión del 30º año de la publicación de Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, se publicó por primera vez en 1968, primera edición en español en 1974, Fondo de Cultura Económica. En ocasión del 30º año de su publicación, me gustaría hacer algunas aclaraciones acerca de la obra misma y formular algunas conclusiones generales con respecto al tema del libro, a las que he llegado tras años de esfuerzos serios y conscientes. El libro fue el resultado de un trabajo antropológico de campo que realicé en el estado de Arizona, Estados Unidos de América,
y en el estado de Sonora, México. Cuando me encontraba dedicado a cursar mis estudios de graduado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Los Ángeles, por casualidad conocí a un viejo chamán, un indio yaqui del estado de Sonora, México. Su nombre era Juan Matus. Consulté a varios profesores del Departamento de Antropología acerca de la posibilidad de hacer trabajo de campo antropológico sirviéndome del viejo chamán como informante clave. Cada uno de esos profesores trató de disuadirme basándose en su convicción de que antes de pensar en hacer trabajo de campo, tenía que darle prioridad a los cursos de requisito académico en general y a las formalidades de mis estudios de graduado, tales como los exámenes escritos y orales. Los profesores tenían toda la razón. No tenían que persuadirme para que entendiera la lógica de sus consejos. Había, sin embargo, un profesor, el doctor Clemente Mayham, que abiertamente incitó mi interés en hacer trabajo de campo. Es a él a quien debo dar crédito total por haberme inspirado a llevar a cabo la investigación antropológica. Fue el único que me impulsó a sumergirme tan profundamente como pudiera en la posibilidad que se había abierto para mí. Su exhortación se basaba en su experiencia personal en el trabajo de campo como arqueólogo. Me dijo que lo que había descubierto a través de su trabajo era que el tiempo apremiaba y que quedaba muy poco antes de que áreas de conocimiento enormes y complejas, alcanzadas por culturas en declinación, se perdiera para siempre bajo el impacto de la tecnología y las corrientes de filosofía modernas. Me dio como ejemplo el trabajo de algunos antropólogos conocidos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, quienes coleccionaron datos etnográficos sobre las culturas indígenas americanas de las llanuras o de California, tan rápido y tan metódicamente como fuera posible. Su prisa era justificada, porque dentro de una generación, las fuentes de información acerca de la mayoría de esas culturas indígenas fueron arrasadas, sobre todo entre las culturas indígenas de California. Al mismo tiempo que ocurría lo anterior, tuve la buena suerte de tomar clases con el profesor Harold Garfinkel, del Departamento de Sociología de la UCLA. Él me proveyó con el paradigma etnometodológico más extraordinario en el cual las acciones prácticas de la vida cotidiana eran tema auténtico para el discurso filosófico, y cualquier fenómeno que se encontrara bajo investigación debía ser examinado bajo su propia luz y de acuerdo a sus reglas y consistencias propias. Si había algunas leyes o reglas a establecer, éstas tendrían que ser propias al fenómeno mismo. Por lo tanto, las acciones prácticas de los chamanes, vistas como un sistema coherente con sus propias reglas y configuraciones, eran tema digno de una investigación seria. Tal investigación no tenía que ser sometida a teorías elaboradas a priori, ni a comparaciones con el material obtenido bajo los auspicios de un fundamento filosófico diferente. Bajo la influencia de estos dos profesores, me involucré profundamente en mi trabajo de campo. Las dos fuerzas que me impulsaban, que venían de mi contacto con estos dos hombres, eran que le quedaba muy poco tiempo a los procesos de pensamiento de las culturas indígenas americanas antes de que todo se perdiera en el revoltijo de la tecnología moderna, y que el fenómeno bajo observación, sea lo que fuere, era un tema genuino para la investigación y merecía el mayor esmero y seriedad de mi parte. La descripción irreductible de lo que realicé en mi trabajo de campo consistiría en decir que el chamán yaqui, don Juan Matus, me introdujo en la cognición de los chamanes del México antiguo. Por cognición se entienden los procesos responsables de la conciencia de la vida cotidiana, procesos que incluyen la memoria, la experiencia, la percepción y el uso experto de cualquier sintaxis dada. El concepto de cognición era, en ese momento,
el obstáculo más poderoso para mí. Era inconcebible para mí, como hombre intelectual de Occidente, que la cognición, tal como la define el discurso filosófico de nuestro tiempo, pudiera ser algo más que un asunto homogéneo y omniabarcante para la totalidad de la humanidad. El hombre occidental está dispuesto a considerar diferencias culturales que explicarían maneras singulares de describir fenómenos, pero las diferencias culturales no podrían explicar que los procesos de la memoria, la experiencia, la percepción y el uso experto de la lengua fueran distintos a los procesos que conocemos. En otras palabras, para el hombre occidental solo existe la cognición como un grupo de procesos generales. No obstante, para los videntes del linaje de Don Juan, existe la condición del hombre moderno y existe la cognición de los chamanes del México antiguo. Don Juan consideraba a estos dos como mundos enteros de la vida cotidiana, que eran intrínsecamente distintos el uno del otro. En un momento dado, y sin que me diera cuenta, mi tarea cambió misteriosamente de la mera recopilación de datos antropológicos a la internalización de los nuevos procesos cognitivos del mundo de los chamanes. La genuina internalización de tales conceptos implica una transformación, una respuesta distinta al mundo cotidiano. Los chamanes descubrieron que el impulso inicial de esta transformación siempre ocurre como una alianza intelectual a algo que parece ser un mero concepto, pero que tiene poderosas e insospechadas corrientes de fondo. Esto fue mejor descrito por Don Juan cuando dijo: el mundo de todos los días jamás puede tomarse como algo personal que tiene poder sobre nosotros, como algo que puede crearnos o destruirnos, porque el campo de batalla del hombre no está en su lucha con el mundo que lo rodea. Su campo de batalla está sobre el horizonte, en un área que es impensable para el hombre común, el área donde el hombre deja de ser hombre. Él explicó esas aseveraciones diciendo que era energéticamente imperativo para los seres humanos darse cuenta de que lo único que importa es su encuentro con el infinito. Don Juan no pudo reducir el término infinito a una descripción más manejable. Dijo que era energéticamente irreductible. Era algo que no podía personificarse y a lo que ni siquiera podía aludirse, salvo en términos tan vagos como lo infinito. Poco sabía yo en ese tiempo que Don Juan no me estaba dando solamente una descripción intelectual atractiva. Me estaba describiendo algo que él llamaba un hecho energético. Para él, los hechos energéticos eran las conclusiones a las que él y los otros chamanes de su linaje llegaron al involucrarse en una función que llamaban ver, el acto de percibir energía directamente como fluye en el universo. La capacidad de percibir energía de esta manera es uno de los puntos culminantes del chamanismo. Según Don Juan Matus, la tarea de acomodarme dentro de la cognición de los chamanes del México antiguo se llevó a cabo de una manera tradicional, es decir, que lo que me hizo fue lo que se le había hecho a todo chamán iniciado a través del tiempo. La internalización de los procesos de un sistema cognitivo diferente siempre empezaba llamando la atención total de los chamanes iniciados a darse cuenta de que somos seres que vamos a morir. Don Juan y los otros chamanes de su linaje creían que la comprensión total de este hecho energético, esta verdad irreducible, conduciría a la aceptación de la nueva cognición. El resultado final de los chamanes, como Don Juan Matus buscaba para sus discípulos, era darse cuenta de algo que por su sencillez es tan difícil de lograr, que somos de hecho seres que vamos a morir. Por lo tanto, la verdadera lucha del hombre no está en la lucha con su prójimo, sino con el infinito.
Y esto ni siquiera es una lucha, es en esencia un asentimiento. Voluntariamente tenemos que asentir con el infinito. En la descripción de los videntes, nuestras vidas se originan en el infinito y terminan donde tuvieron su origen, en el infinito. La mayor parte de los procesos que he descrito en mi obra publicada tenía que ver con el vaivén de mi persona, como ser socializado bajo el impacto de nuevos fundamentos. En la situación de mi trabajo de campo, lo que ocurría era algo más urgente que una mera invitación a internalizar los procesos de esa nueva cognición chamánica. Era un mandato. Después de años de lucha por mantener intactos los límites de mi persona, estos límites cedieron. Luchar por conservarlos era un acto sin sentido, visto a la luz de lo que don Juan y los chamanes de su linaje querían hacer. Era, sin embargo, un acto muy importante a la luz de mi necesidad, que era la necesidad de toda persona civilizada, mantener los límites del mundo conocido. Para don Juan, el hecho energético que constituía la piedra angular de la cognición de los chamanes del México antiguo era que cada matiz del cosmos es una expresión de energía. Desde su plano de ver energía directamente, esos chamanes llegaron al hecho energético de que el cosmos entero está compuesto por fuerzas gemelas que al mismo tiempo son opuestas y complementarias entre sí. Llamaron a estas dos fuerzas energía animada y energía inanimada. Vieron que la energía inanimada no tiene conciencia. Para los chamanes, la conciencia es una condición vibratoria de la energía animada. Don Juan dijo que los chamanes del México antiguo fueron los primeros en ver que todos los organismos de la Tierra son poseedores de energía vibratoria. Los llamaron seres orgánicos y vieron que es el propio organismo el que establece la cohesión y los límites de tal energía. Vieron también que existen conglomerados de energía animada vibratoria que tienen cohesión propia, libre de las ataduras de un organismo. Los llamaron seres inorgánicos y los describieron como cúmulos de energía cohesiva, invisible al ojo humano, una energía que es consciente de sí misma y que posee una unidad determinada por una fuerza aglutinante, diferente a la fuerza aglutinante de un organismo. Los chamanes del linaje de don Juan vieron que la condición esencial de la energía animada, orgánica o inorgánica, es convertir la energía del universo en general en datos sensoriales. En el caso de los seres orgánicos, estos datos sensoriales son a su vez transformados en un sistema de interpretación, en el cual se clasifica la energía en general y se asigna una respuesta dada a cada clasificación, cualquiera que ésta sea. La aseveración de los videntes es que, en el reino de los seres inorgánicos, los datos sensoriales en que los seres inorgánicos transforman la energía en general deben ser por definición interpretados por ellos en cualquier forma, por incomprensible que sea. De acuerdo con la lógica de los chamanes, en el caso de los seres humanos, el sistema para interpretar los datos sensoriales es su cognición. Sostienen que la cognición humana puede ser interrumpida temporalmente, ya que es simplemente un sistema de taxonomía, en el que las respuestas han sido clasificadas junto con la interpretación de datos sensoriales. Cuando ocurre esta interrupción, afirman los videntes que la energía puede ser percibida directamente como fluye en el universo. Los videntes describen el percibir energía directamente como si diera el efecto de verla con los ojos, aunque los ojos intervienen solo en forma mínima. Percibir energía directamente les permitió a los chamanes del linaje de don Juan ver a los seres humanos como conglomerados de campos de energía, que tienen la apariencia de esferas luminosas. El observar a los seres humanos de tal forma
les permitió a aquellos chamanes llegar a conclusiones energéticas extraordinarias. Notaron que cada una de esas esferas luminosas está conectada individualmente a una masa energética de proporciones inconcebibles que existe en el universo, una masa a la que llamaron el oscuro mar de la conciencia. Observaron que cada esfera individual está unida al mar oscuro de la conciencia, en un punto que es aún más brillante que la misma esfera luminosa. Esos chamanes llamaron a ese punto de unión el punto de encaje, porque observaron que es en ese lugar donde ocurre la percepción. El flujo de la energía en general se convierte en ese punto en datos sensoriales, y esos datos son entonces interpretados como el mundo que nos rodea. Cuando le pedí a don Juan que me explicara cómo ocurría este proceso de convertir el flujo de energía en datos sensoriales, me contestó que lo único que los chamanes saben al respecto es que la inmensa masa de energía, llamada el oscuro mar de la conciencia, les proporciona a los seres humanos todo lo necesario para producir esa transformación de energía en datos sensoriales, y que tal proceso jamás podría ser descifrado debido a la vastedad de esa fuente original. Lo que descubrieron los chamanes del México antiguo cuando enfocaron su ver en el oscuro mar de la conciencia fue la revelación de que todo el cosmos está compuesto por filamentos luminosos que se extienden infinitamente. Los chamanes los describen como filamentos luminosos que se dirigen en todas direcciones sin jamás tocarse el uno al otro. Vieron que son filamentos individuales y que sin embargo se agrupan en masas de tamaño inconcebible. Aparte del mar oscuro de la conciencia, otra de tales masas de filamentos que observaron los chamanes y que les gustó por su vibración era algo que llamaron intento, y al acto de cada chamán de enfocar su atención en tal masa le llamaron intentar. Vieron que el universo entero era un universo de intento, y para ellos el intento era el equivalente de inteligencia. Por lo tanto, el universo era para ellos un universo de inteligencia suprema. La conclusión a la que llegaron y que se convirtió en parte de su mundo cognitivo fue la energía vibratoria, consciente de sí misma. Era en extremo inteligente. Vieron que la masa de intento en el cosmos era responsable de todas las mutaciones posibles, todas las variaciones posibles que ocurrieron en el universo, no a causa de circunstancias ciegas y arbitrarias, sino debido al intentar ejecutado por la energía vibratoria al nivel del flujo de la energía misma. Don Juan señaló que en el mundo de la vida cotidiana, los seres humanos utilizan el intento y el intentar en la forma en que interpretan al mundo. Don Juan, por ejemplo, me alertó al hecho de que mi mundo cotidiano no estaba regido por mi percepción, sino por la interpretación de mi percepción. Me dio como ejemplo el concepto de universidad, que en aquel momento era un concepto de suprema importancia para mí. Dijo que universidad no era algo que pudiera percibir con mis sentidos, porque ni mi vista, ni mi sentido del oído, ni mi sentido del gusto, ni mi sentido del tacto o del olfato me daban idea alguna acerca de universidad. Universidad ocurría únicamente en mi intentar, y para construirla allí tenía que hacer uso de todo lo que sabía como persona civilizada, de manera consciente o subliminal. El hecho energético de que el universo está compuesto por filamentos luminosos dio origen a la conclusión de los chamanes de que cada uno de esos filamentos que se extienden infinitamente es un campo de energía. Observaron que los filamentos luminosos, o más bien campos de energía de tal naturaleza, convergen en y pasan a través del punto de encaje. Dado que se determinó que el tamaño del punto de encaje era equivalente al de una pelota de tenis, solo un número finito, aunque extremadamente grande, de campos de energía converge en y pasa a través de ese punto. Cuando los videntes del México antiguo vieron el punto de encaje,
descubrieron el hecho energético de que el impacto de los campos de energía que pasan a través del punto de encaje era transformado en datos sensoriales, datos que luego eran interpretados como la cognición del mundo de la vida cotidiana. Aquellos chamanes explicaron la homogeneidad de cognición entre los seres humanos por el hecho de que el punto de encaje de toda la raza humana está localizado en el mismo lugar, en las esferas energéticas luminosas que somos, a la altura de los omóplatos, a la distancia de un brazo tras ellos y contra el borde de la esfera luminosa. Su observar del punto de encaje llevó a los videntes del México antiguo a descubrir que el punto de encaje cambiaba de posición bajo condiciones de sueño normal o de extrema fatiga, o de enfermedad, o por la ingestión de plantas psicotrópicas. Aquellos chamanes vieron que cuando el punto de encaje estaba en una nueva posición, un haz diferente de campos de energía pasaba a través de él, forzando al punto de encaje a convertir esos campos de energía en datos sensoriales y a interpretarlos, dando como resultado un verdadero nuevo mundo a percibir. Aquellos chamanes sostuvieron que cada nuevo mundo que surge de tal manera es un mundo omniabarcante, diferente al mundo cotidiano, pero extremadamente parecido a él por el hecho de que uno podría vivir y morir en él. Para los chamanes como Don Juan Matus, el ejercicio más importante de intentar implica el movimiento volitivo del punto de encaje para alcanzar puntos predeterminados en el conglomerado total de campos de energía que compone al ser humano. Es decir, que a través de miles de años de indagación, los videntes del linaje de Don Juan Matus descubrieron que existen posiciones claves dentro de la totalidad de la esfera luminosa, que es un ser humano, donde se puede situar el punto de encaje y donde el bombardeo resultante de los campos de energía sobre él pueden producir un mundo nuevo completamente verdadero. Don Juan Matus me aseguró que cualquiera de esos mundos, o a todos ellos, es el legado de todo ser humano. Dijo que esos mundos estaban allí para ser interrogados, como preguntas que en ocasiones están rogando ser formuladas, y que todo lo que el vidente o el ser humano necesitaban para alcanzarlos era intentar el movimiento del punto de encaje. Otro asunto relacionado con el intento, pero traspuesto al nivel del intentar universal, era para los chamanes del México antiguo el hecho energético de que el universo mismo continuamente nos empuja, tira de nosotros y nos pone a prueba. Para ellos, era un hecho energético que el universo en general es predatorio al máximo, pero no predatorio en el sentido en que entendemos el término, el acto de saquear o robar, o de herir o explotar a los demás en provecho propio. Para los chamanes del México antiguo, la condición predatoria del universo quería decir que el intentar del universo es estar constantemente poniendo a prueba a la conciencia. Vieron que el universo crea un número inconcebible de seres orgánicos y un número inconcebible de seres inorgánicos. Al ejercer presión sobre todos ellos, el universo los fuerza a acrecentar su conciencia, y de esta forma el universo trata de hacerse consciente de sí mismo. En el mundo cognitivo de los chamanes, por ende, la conciencia es la cuestión final. Don Juan Matus y los chamanes de su linaje consideraban a la conciencia como el acto de estar deliberadamente consciente de todas las posibilidades perceptivas del ser humano, no solo de las posibilidades perceptivas dictadas por cualquier cultura dada, cuyo papel parece ser el de restringir la capacidad perceptiva de sus miembros. Don Juan sostenía que el hecho de soltar o liberar el total de la capacidad perceptiva de los seres humanos no interfería en forma alguna con su conducta funcional. De hecho, la conducta funcional se convertiría en un asunto extraordinario, puesto que adquiriría un valor nuevo. Bajo estas circunstancias,
función se transforma en una necesidad de lo más exigente. Libre de ideales y de pseudometas, el hombre solo tiene a la función como su fuerza guiadora. Los chamanes le llamaban a esto impecabilidad. Para ellos, ser impecable significa hacer todo lo mejor que uno pueda y un tanto más. Derivaron función a partir de ver energía directamente como fluye en el universo. Si la energía fluye de cierta manera, el seguir el flujo de la energía es para ellos ser funcional. Función, por ende, es el común denominador, por medio del cual los chamanes se enfrentan a los hechos energéticos de su mundo cognitivo. El ejercicio de todas las unidades de la cognición de los chamanes les permitió a Don Juan y a todos los chamanes de su linaje llegar a conclusiones energéticas extrañas que a primera vista parecen ser pertinentes solo a ellos y a sus circunstancias personales, pero que al ser examinadas minuciosamente podrían aplicarse a cualquiera de nosotros. Según Don Juan, la culminación de la búsqueda de un chamán es algo que él considera el hecho energético más esencial, no solo para los videntes, sino para cada ser humano sobre la Tierra. Lo llama el viaje definitivo. El viaje definitivo es la posibilidad de que la conciencia individual acrecentada hasta el límite por la adherencia del individuo a la cognición de los chamanes pudiera mantenerse más allá del punto en que el organismo es capaz de funcionar como una unidad cohesiva, es decir, más allá de la muerte. Esta conciencia trascendental fue comprendida por los chamanes del México antiguo como la posibilidad de que la conciencia de los seres humanos fuera más allá de lo conocido para llegar, de esta forma, al nivel de la energía que fluye en el universo. Para los chamanes, como Don Juan Matus, su búsqueda consistía en llegar a ser al final un ser inorgánico, es decir, energía consciente de sí misma, actuando como una unidad cohesiva, pero sin un organismo. Llamaron a este aspecto de su cognición libertad total, un estado en el que existe la conciencia, libre de las imposiciones de la socialización y de la sintaxis. Estas son las conclusiones generales que se han extraído a partir de mi inmersión en la cognición de los chamanes del México antiguo. Años después de la publicación de las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, me di cuenta de que lo que Don Juan me había ofrecido era una revolución cognitiva total. En mis obras subsiguientes he tratado de dar una idea de los procedimientos para efectuar esta revolución cognitiva. En vista de que Don Juan me estaba familiarizando con un mundo vivo, los procesos de cambio en tal mundo nunca cesan. Las conclusiones, por lo tanto, son solo dispositivos mnemotécnicos o estructuras operacionales que sirven como trampolines para saltar hacia nuevos horizontes de cognición. Reconocimientos. Quiero expresar profunda gratitud al profesor Clement Mahan, que inició y fijó el curso de mi trabajo antropológico de campo, al profesor Harold Garfinkel, que me dio el ejemplo y el espíritu de la investigación exhaustiva, al profesor Robert Edgerton, que criticó mi trabajo desde el principio, a los profesores William Bright y Pedro Carrasco, por sus críticas y su aliento, y al profesor Lawrence Watson, por su inestimable ayuda en la clarificación de mi análisis. Finalmente, agradezco a la señora Grade Stimson y al señor F. A. Guilford por su ayuda en la preparación del manuscrito.